Bueno, en el día de hoy nos ha tocado el tejido linfático a nombre de Alejandro Gómez, John Murillo. Somos estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia, tercer semestre. Este es el curso de Histología y somos de la Universidad de la Amazonía en Florencia, Caquetá. Bien, el tejido linfático, o sea, ya sabemos que es un sistema al cual se asocian nervios, tejido conectivo, sistema circulatorio, vías respiratorias, digestivas, urinarias. Este es el componente principal del sistema inmunitario. Está formado por un conjunto de células que trabajan en conjunto para combatir pues, infecciones y también muchos tipos de cáncer. A estos tipos de cáncer se le pueden llamar linfomas. Este tejido linfático rechaza tejidos recibidos de otras personas, así como trasplantes de órganos o transfusiones de tejidos. Bueno, el tejido linfático está compuesto o lo conforman el timo, vaso, ganglios linfáticos, conductos linfáticos y la linfa. En- Lo encontramos en tal cual, se compone de esto, lo encontramos anexo a eso en el sistema respiratorio y sistema digestivo. Y cabe recalcar que la principal célula del tejido linfático son los linfocitos, que estos circulan por el sistema linfático en dirección del torrente sanguíneo. Tenemos dos tipos de linfocitos, que son los B y T, y ya mi compañero va a seguir. el sistema linfático es una ayuda o un soporte para el flujo sanguíneo, ya que en la presión sistémica encontramos diversos niveles de gradiente, los cuales se acumulan en el intersticio, y el intersticio es lo que denominamos linfa en el momento de que pasa a los conductos linfáticos, y en los ganglios linfáticos ya pasaría a ser nombrado linfa, siendo igual las características del intersticio. Bueno, aquí tenemos unas funciones del sistema linfático. Tenemos en este momento 5, que son drenar el exceso de líquido intersticial y devolverlo a la sangre, lo que comentaba aquí mi compañero. Transportar lípidos de la dieta y vitaminas tales como la A, D, la E, la K. Permite una buena circulación de líquidos corporales. Devuelve proteínas a la sangre pues para mantener una presión coloidosmótica y genera una respuesta inmune. Estas son filtración de partículas extrañas, formación de linfocitos, eliminación de bacterias o también produce anticuerpos. Bueno, gracias a este sistema nos colabora y nos ayuda mucho en la función homeostática del cuerpo, ya que pues haber niveles bajos de ya sea de eritrocitos, de plasma, de X sustancia o componente de la sangre, entonces lo que ella hace es activarnos diferentes mecanismos para equilibrar estos balances proteicos y necesarios para el funcionamiento del cuerpo. Bueno, aquí vamos a iniciar con los vasos linfáticos, que es lo que compone uno de los que compone los tejidos linfáticos. Estos son los circuitos, que transportan la linfa hacia los ganglios linfáticos. Posteriormente drenan en la circulación sanguínea. ¿Qué es la linfa? La linfa son células, moléculas y antígenos, proteínas, citoquinas, linfocitos, entre otras sustancias presentes en el intersticio, como ya mencionaba anteriormente. La linfa es exactamente igual al líquido intersticial, o sea, los componentes son iguales. En cuanto a los vasos linfáticos, las características son muy similares o idénticas a los vasos de, de la circulación pues, de sangre normal. En los vasos linfáticos encontramos vasos aferentes y vasos linfáticos eferentes. Los aferentes son los vasos que nos llevan linfa a los ganglios linfáticos, y los vasos linfáticos eferentes son los que nos drenan esa linfa del vaso linfático a ya la circulación sanguínea como tal. Aquí podemos ver un poco del sistema eh,
linfático del sistema cardiovascular que nos, como decía anteriormente aquí, nos ayuda a equilibrar las presiones de las que hablábamos, las presiones de diferencia que hay entre la circulación sistémica y la circulación de venas, que es obviamente de cantidad de presión menor. Entonces este es como el desagüe, por decirlo así, de la acumulación de líquido intersticial que se da pues en el intersticio como tal. Al pasar aquí, bueno, el intersticio ya sería la linfa, y aquí podemos ver algo de la conformación de los conductos linfáticos. Ellos tienen unas válvulas en esta porción, que es donde se comunican de célula a célula, y por ahí es donde se filtra pues la linfa como tal. ¿Sí? Bueno, en estos conductos excretores podemos encontrar un epitelio estratificado cúbico, y ya hablando histológicamente, vemos aquí dos capitas de células, vemos aquí también tejido conjuntivo subyacente, la luz, también capas de músculo, aquí pues otra plaquita más, que es una circunferencia, vemos la luz, otra vez dos capitas de células, estratificado. En esta diapositiva pues no encontramos, no se encontró fácilmente y placas histológicas de tubos o conductos linfáticos. Entonces, para hacer una representación es básicamente igual a esta. Entonces, el lumen, el epitelio, y esta es la capa muscular lisa pues que tiene. Aquí no se logra apreciar las válvulas porque los sistemas, los conductos linfáticos también tienen válvulas antirretorno, tal como las tienen las venas. Aquí podemos ver más conductos excretores de diferentes formas, tubos secretores, células epiteliales, como ya se habían visto anteriormente. Bueno, en este podemos apreciar los conductos eferentes, que son los que nos devuelven esa linfa a la circulación, bueno, a la circulación normal, la circulación de sangre. Se da por la confluente yuglosubclavio, que aquí se aprecia, donde entran, donde se deposita, que aquí también hay una válvula, existe una válvula que evita el retorno de sangre por los conductos eferentes. Listo, el tejido linfático se divide en dos grandes grupos. Tenemos el tejido linfático difuso y el tejido linfático nodular. El linfático difuso. Este tejido se encuentra ubicado en una túnica mucosa o una lámina propia de los tejidos epiteliales. Se puede encontrar en túbulos digestivos, vías respiratorias, vías urinarias y en vías urinarias principalmente. Allí se encuentran linfocitos B y T. Cabe recalcar que el organismo produce cada día alrededor de 1.000 millones de linfocitos nuevos. Aquí podemos ver una placa histológica de cómo está distribuido. La cripta es como una cavidad donde se almacena líquido. El tejido linfático difuso es todas estas partes pigmentadas basófilas, son aglomeraciones de linfocitos B y T, los cuales pues son como la primera barrera que nos detectan pues los distintos anticuerpos que entran, y ellas empiezan a hacer su recorrido. El 7 son nódulos linfáticos, que esto ya lo vamos a explicar más adelantico. Son el segundo grupo del tejido linfático. Aquí podemos ver las diferentes capas de un epitelio, y de un órgano como tal, de un tejido. Está la capa mucosa. La característica de este tejido difuso es que se encuentra en la lámina propia, o sea, en esta es la porción del epitelio, las células o
donde crece ella, la capa subyacente, el, el tejido lámina propia o tejido conjuntivo de la mucosa, células musculares. Aquí encontramos tejido linfoide, que esto ya son nódulos linfoides, tejido conectivo y músculo, capa muscular. Esta es una placa histológica de un ganglio linfático. Esta es una invaginación de la cápsula y aquí encontramos tejido difuso en toda esta parte. Antes de hablar del tejido linfático, hay que hacer alusión a que tenemos órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. Los primarios, primero, órganos linfoides son los que se encargan de crear linfocitos. Entonces, los primarios, encontramos que la médula ósea y el timo, en ellos las células linfoides se generan y diferencian linfocitos B maduros y linfocitos T maduros. Y en los secundarios tenemos los órganos, tenemos ganglios linfáticos, vaso, tejido linfoide asociado a las mucosas. En estos tejidos los linfocitos B y T toman contacto con los patógenos y también con antígenos. El tejido linfático. El tejido linfático entonces este es un grupo del tejido difuso que se clasifican mal por sus siglas en inglés, que es tejido linfático asociado a mucosa. Igualmente se clasifica en GALP, que por sus siglas en inglés significa es tejido linfático asociado a tubos digestivos, y BALK, que es igualmente sus siglas en inglés, para relacionado también a vías respiratorias y urinarias. ¿De qué nos sirve su ubicación? La ubicación de este tejido difuso nos sirve como para interceptar cuerpos extraños y antígenos para anticuerpos o linfocitos T dañados, los cuales pues nos inician como ese proceso de inmunidad en primario, ¿no? Exacto, entonces dependiendo, según este mapita conceptual, dependiendo en dónde encontremos la infección o el ganglio inflamado en estos casos, así vamos a encontrar el tipo de linfocito que necesitamos y el patógeno. Tejido linfático difuso. Nodular. Nodular. Se encuentra ubicado en la túnica llamada túnica submucosa. Se encuentra en tubo digestivo, anexos como las amígdalas faringeas, adenoides, placas de Player, vías urinarias y vías respiratorias. La túnica submucosa son cúmulo de linfocitos B y T en forma circular, nódulos linfáticos. Bueno, aquí podemos ver una parte del intestino. Esta es exactamente en el ilion. Podemos ver pues sus proyecciones apicales o especialización apicales, que son vellosidades, las células epiteliales y la lámina propia. Aquí estaría ubicado el tejido linfático difuso, y en la submucosa, que aquí está claramente, el tejido linfático nodular. Estos son los nódulos, y cuando un nódulo está completamente moradito, pues aquí no se observa, pero pues, digámoslo, más adelante lo representamos, es un nódulo primario que no ha sido activado. Ya cuando observamos que es más claro en el centro o en la lámina germinativa, es cuando ya ha sido activado. Aquí podemos ver este es el intestino también. Estos son los nódulos, y lo que decía anteriormente, cuando está más claro, aquí se ve un poco más claro que en las periferias, es un nódulo ya activo. Creo que aquí ya están todos activos. Estos son pues la ubicación prácticamente del sistema nodular. Aquí encontramos también la B, que nos hace referencia a vellosidades. Encontramos la luz o el ad luminen,
el SM, que en este caso es una submucosa, que la encontramos en toda esta parte, en toda la periferia. Tenemos el músculo externo, ¿sí? Ahí se alcanza a diferenciar. ¿Ya? Las placas del Preyer son nódulos linfáticos de la placa del Preyer. Aquí vemos una placa histológica real y un dibujito, pues, por decirlo así, una figura. Una gráfica. Este es de lo que hablaba anteriormente, de la porción del ilion, del intestino grueso. Las placas del Preyer, pues, sería toda esta, la cual tiene su nódulo linfático y su tejido linfático difuso que se encontraría en esta porción. Estas son las vellosidades y estas son las prolongaciones de ese mismo epitelio que nos ayuda a la absorción de nutrientes y entre otras sustancias. Ganglios linfáticos. Estas pues son estaciones en los vasos linfáticos, como ya lo decía aquí mi compañero, donde se diferencian los linfocitos y proliferan. Se encuentran células foliculares, complejos de antígenos, macrófagos, células dendríticas, que estas son las presentadoras de antígenos. Este ganglio linfático tiene forma de riñón o frijol, mide menos de 2 centímetros, es algo súper chiquito. Adenomegalia se denominan a los ganglios linfáticos mayores a 2 centímetros. Cuando exceden ese tamaño hay una adenomegalia, o sea que ahí está combatiendo una patología en ese momento. Cuando el ganglio se inflama excesivamente, ya se dice que frecuentemente, no siempre, pero en la mayoría de los casos se presenta un linfoma, que esto pues viene siendo un cáncer, ya sea por linfocitos T o B. Bueno, aquí podemos ver un poco de la anatomía del ganglio. Encontramos que es muy similar, o si no por decir idéntico, a un riñón, forma riñonada o de frijol. Encontramos una porción que es el ilion, donde nos entran las venas. Vena y arteria salen y los vasos eferentes, los vasos linfáticos eferentes, que pues nos drenan esa linfa a la circulación sanguínea de nuevo. Por la porción cóncava encontramos, convexa, encontramos los vasos linfáticos aferentes y podemos ver las válvulas antirretornos que nos evitan pues ese retorno de linfa hacia el intersticio sería. Está conformado por nódulos. Tenemos la corteza, estas son invaginaciones de la misma corteza y por ella entran la linfa como tal. En estas porciones encontramos el tejido linfático difuso. Y también en el ganglio encontramos 3 tipos de conductos linfáticos que se encargan pues de filtrar la linfa. Estos se denominan seno subescapular, tenemos el seno trabecular y tenemos los senos medulares. Estos pues son encargados de filtrar la linfa, como ya lo dije. Aquí podemos ver la histología de un corte transversal de un ganglio linfático. Vemos su cápsula, que siempre es rodeada, y la invaginación de la cápsula. El tejido cortical es como la porción más externa de la corteza del ganglio. El tejido nodular, encontramos nódulos en toda la corteza y la médula. Podemos ver otra placa histológica con sus respectivas nombres y ubicaciones. El cordón medular, que es lo que nos divide la médula de la corteza, y los senos medulares. Los senos medulares es donde se acumula la linfa después de ya haber pasado por toda la corteza y haber proliferado el linfocito necesario para su
su activación propia. E igualmente encontramos una cápsula, aquí la pueden observar, que es lo que recubre a este ganglio. A este ganglio tenemos un cordón medular que nos lo representa aquí con el 8, el número 8, un seno medular que ya los mencionamos, que son los que filtran la linfa, el 5 que encontramos un tejido linfático difuso, aquí también. El timo se encuentra situado en el mediastino anterosuperior y es el único órgano linfático lobulado. Recluta linfocitos T para su maduración y produce hormonas como la timosina, la timolina, timopoyetina y es factor humoral tímico. Este carece pues de senos linfáticos y está compuesto por células reticulares epiteliares de tipo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las células epiteliales reticulares de tipo 4 no forman la unión córtico-medular, que es la unión entre la corteza y la médula del timo. Esta unión nos evita que se nos mezclen o nos separan los componentes sanguíneos, pues porque si se dejan juntos empieza una cascada de coagulación, pues lo cual en esto sería pues catastrófico. Las células de tipo 6 son las que nos forman el corpúsculo de Hazan. Este órgano también se encuentra activo hasta la pubertad. En ese momento pues la diferenciación de los linfocitos T pues produce que se reduzca y su tejido linfático es reemplazado por tejido adiposo. Sin embargo, el timo no queda inactivo, pues obviamente por toda la vida. Él puede ser reestimulado por el organismo al necesitar una proliferación rápida de linfocitos T. Eso sería como el caso en el que él pueda volverse a reactivar al 100%. Él mantiene ahí calmadito, pero no mantiene funcionando al 100%. Una placa histológica del timo. Entonces encontramos sus vasos sanguíneos, que son los que pues claramente nos irrigan. Tenemos una cápsula, unas subinvaginaciones, tenemos un lobulillo, una corteza, corpúsculos tímicos o corpúsculo de Hazard, una médula y unas trabéculas. Bueno, encontramos el vaso, que este es un órgano linfático pues mucho más grande y único con la función de filtrar la sangre. Está ubicado en la cavidad abdominal, produce y madura linfocitos B y anticuerpos y también prolifera linfocitos T. Este pues hace una hematopoiesis, una hemocatéresis y es un órgano hemolítico. Encontramos unas venas y unas arterias que nos irrigan el vaso. Tenemos una pulpa roja que sería la médula, una pulpa blanca, tenemos nódulos linfáticos, una pulpa esplénica, la cápsula del vaso, como ya sabemos, no recubre. En este dibujo podemos ver las ramificaciones de la arteria, que dependiendo de la porción que se ubique en el vaso, asimismo toma su nombre. Esta sería una arteria o arteriola, y estos son capilares de arteria ya. En esta parte encontramos los nódulos linfáticos y nódulos esplénicos. Están compuestos por cápsulas como tal de epitelio, también incompleto o incontinuo. El corpúsculo de McPiggy, que en este se nos filtra más, nos filtra y nos hace el reciclaje de eritrocitos ya defectuosos. La zona marginal del tejido linfático sería pues toda esta zona, el tejido conectivo reticular, y los cordones de Billroth son los que le dan soporte a ese componente sanguíneo que se nos ha extravasado en el vaso. Esto es una placa histológica del vaso. Estos son nódulos linfáticos, tejido linfático difuso. Esta es la diferenciación de la médula y la corteza
Acá sería la porción de la arteriola, que está conformada por un túbulo, por un tejido linfático difuso también y nodular. Estos que son más blancos como tal son los eritrocitos, y la lámina incompleta, la que decía, es la que nos hace ese filtrado de los eritrocitos, que si ellos no pasan por esta parte, entonces están los macrófagos, que serían estos, dispuestos para fagocitar esos eritrocitos que no pasan, que ya no tienen la consistencia o la capacidad de formarse como tal para pasar por esas partes. La pulpa blanca. Bueno, aquí tenemos una comparación de los órganos linfáticos principales. Entonces encontramos nódulos linfáticos, que como ya lo mencionó mi compañero, hace referencia al BART, al GART y el MALT. Tenemos unos ganglios linfáticos, un timo y un vaso. Tenemos su función principal, que ya las hemos mencionado. Cápsulas de tejido conjuntivo, pues si tienen o no tienen, una corteza, una médula, unos nódulos linfáticos, vasos linfáticos aferentes, eferentes. Esto es más información previa. Esto es más información con base a todo lo que hemos mencionado ya. Eso es como un recuento de todo esto. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por su atención y espero les haya gustado nuestra